amanecerá Jehová y en ti será vista su gloria. Y andarán las naciones. Eso es en el tiempo de la gran conversión de Israel que se da en el tiempo de la gran tribulación. Pero una cosa es la política de ese país, la política humana, la cual los va a llevar a hacer un pacto con un anticristo en un día, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero otra cosa son las promesas de Dios, las cuales están ligadas por, como lo leímos en Salmo 105, 1000 generaciones. Si quiere, hacemos un breve recuento de lo que Pablo hace. ¿Qué tiene más Israel que no tengan los gentiles? Es decir, ¿qué cosas tiene? No que tuvo, sino que tiene, ha tenido siempre y tendrá Israel estas cosas. Si Dios no va a guardar su palabra a Abraham, ¿cómo sabemos entonces que nos va a guardar a nosotros la palabra que nos dio? Todo el conocimiento que el mundo, no solamente Israel, que el mundo podemos tener hoy de Dios es por la palabra. ¿A quién le confió Dios esa palabra? Dios los bendiga a todos. Bendiciones y bienvenidos a este podcast de AOBI con Asociación de la Escuela de Jesús. Estamos muy agradecidos y muy bendecidos el día de hoy con la compañía de nuestro hermano Antonio Restrepo. Él es el director de la Escuela de Jesús. Hermano Antonio, Dios lo bendiga. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Denos un saludo, por favor. Hermano Andrew, qué bendición poderlo saludar a usted, a su familia, en el nombre glorioso del Señor Jesús y desde luego a todos los hermanos que podamos, a los que podamos llegar en este día a través de este programa tan importante que vamos a desarrollar a partir de este momento. Un saludo a todos. Amén, amén. Gloria a Dios, hermano Antonio. Muchas gracias por su tiempo y por el equipo de multimedia que está ayudando también para que esta transmisión pueda suceder, esta grabación pueda suceder. Bueno, el día de hoy vamos a tener un conversatorio con el hermano Antonio Restrepo acerca de unos temas muy importantes, especialmente hablando acerca del Medio Oriente, de Israel, de lo que es una exégesis adecuada bíblica cuando viene a lo que son los pactos de Dios y el diseño y la voluntad de Dios con Israel. Para poder dar un poquito de contexto a la conversación y lo que vamos a tocar, quiero que veamos un verso que está en el Salmo 105, verso 8 al 10, dice: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto, y esta es la palabra, sempiterno. Entonces, hermano Antonio, es interesante ver cómo aquí este salmo está hablando a las promesas de Dios con Israel. Y me gustaría tocar un poco acerca de lo que es la naturaleza de estas promesas o de estos pactos, el cual Dios hizo con Israel, comenzando con el pacto abrahámico y la condición sempiterna o eterna que tienen estos pactos, los cuales no solamente son para algunas generaciones, sino ahí dice para 1000 generaciones, hablando acerca de las futuras generaciones de Israel. ¿Qué nos puede compartir usted un poco acerca de lo que es esto, hermano Antonio? A ver, Dios, como aparece en el libro de Génesis, tanto en el capítulo 11, el llamamiento que Dios le hace a Abraham, Hechos capítulo 7, verso 2. Esteban en su discurso dice que el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que habitase en Harán. Luego Abraham sale de su tierra, se viene y se va a establecer en Harán, en Siria, por decirlo en el nombre de hoy, en Siria. Se va a instalar allí por unos 15 años. A la muerte de su padre Taré, se traslada entonces a la tierra de Canaán y ya allí establecido, Dios se le aparece y le hace una promesa con unas provisiones enormes,
que es el capítulo 12 del libro de Génesis, donde Dios ya le aparece a Abraham y le dice para qué lo ha llamado y no solamente esto, sino cuál será el resultado de su generación o de sus descendientes a futuro, incluyendo esto, que en su familia serían benditas todas las familias de la tierra. Y posteriormente, ya en el capítulo 17 del libro de Génesis, vuelve a aparecerle Dios para decirle, anda delante de mí y sé perfecto. Y en el verso 7 en adelante, Dios dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti. Entonces, establece Dios un pacto. Siempre en este pacto incluye lo central de este pacto es la promesa terrenal. Es decir, el centro de este pacto de Dios con Abraham es la tierra por heredad que van a recibir sus descendientes. Amén. Ese es el centro. Y a eso es que está haciendo alusión el salmista en este salmo cuando está recordando ese pacto que Dios hizo, tanto en Génesis 12, que lo vuelve a ratificar en el capítulo 15 y en el capítulo 17 del libro de Génesis. Genial, espectacular. Y me gustó mucho cómo usted fue y habló acerca de otras implicaciones que tiene este pacto. Y de la manera que yo lo he aprendido y que yo lo he estudiado, podemos ver que el pacto abrahámico es como el pacto que comienza todo con Israel. Ahí hay promesa de territorio, hay promesa de una nación, hay bastantes promesas específicas. Y me gusta también, Pastor Antonio, que usted habló acerca de lo que fue la confirmación de este pacto, el cual lo vemos en Génesis capítulo 17. Y me gusta mucho porque ahí en Génesis 17 el Señor le dice a Abraham que estableceré mi pacto en ti y tu descendencia después de sus generaciones por pacto, y la palabra es perpetuo. Entonces, una vez más vemos este término, el cual quiere darle una naturaleza eterna a lo que es la promesa y el pacto que Dios hace con Abraham y con su descendencia. Sería correcto, Pastor Antonio, decir que el cumplimiento del pacto abrahámico viene a su fin con la presentación de Jesucristo. En otras palabras, cuando Génesis capítulo 12 dice, y por medio de ti todas las generaciones o todas las familias de la tierra serán benditas. En otras palabras, el cumplimiento del pacto abrahámico termina con el nacimiento y con la presentación del Mesías, o hay implicaciones las cuales continúan para lo que es la nación de Israel. Aquí hay que hacer diferencia de dos cosas, hermano Andrew. Una es la promesa que Dios hizo física para la descendencia física en cuanto a la carne de Abraham. Ya cuando viene la partecita en tu simiente, ya esa simiente no es todos los descendientes de Abraham. Esa simiente es una sola y esa simiente es Jesucristo. Pero esa simiente ya tiene unas implicaciones no solamente de tierra para Israel, que se cumplirá en el milenio, en el reino milenial de Cristo en la tierra, sino que también tiene las implicaciones de la bendición espiritual, tanto para los descendientes físicos de Abraham como para los descendientes espirituales en cuanto a la fe de Abraham. Y en ese caso, la simiente es Cristo, que es bendición para el mundo entero, no solamente Israel, sino que incluye los gentiles. Claro, claro. Es que la pregunta la hago yo porque hay una malinterpretación bíblica y una manera de ver las cosas que no es adecuado y que no es exégesis bíblico. Se podría decir que mejor es un eisegesis, el cual se dice que por ahí el cumplimiento o el propósito de Israel era dos cosas: solamente presentar un sacerdocio levítico, y para que presentase el Mesías, y que después de eso ya Israel ya no tenía ningún propósito, no había nada más con Israel. Entonces, ante eso es que yo quiero como tratar de explicar y ver bíblicamente estos términos que se usan.
especialmente perpetuo, eterno, sempiterno, y cómo va mucho más allá, y como usted lo explicó perfectamente, de simplemente Israel no ser usada por Dios para solamente presentar un sacerdocio levítico y un Mesías, sino que aún los propósitos de Dios con Israel están fundados mucho más en lo que es ellos como una nación y las promesas a Abraham. Correcto, hermano. Si quiere, hacemos un breve recuento de lo que Pablo hace. ¿Qué tiene más Israel que no tengan los gentiles? Es decir, ¿qué cosas tienen? No que tuvo, sino que tiene, ha tenido siempre y tendrá Israel estas cosas. Pablo, por ejemplo, hace un recuento de lo que tiene en el caso de Israel. En Romanos capítulo 3, note lo que dice Romanos capítulo 3, veamos qué tiene Israel que no tiene el resto del mundo. Y no que tenía, sino que tiene. El capítulo 3 a los Romanos nos va a decir qué tiene Israel. Del verso 1 en adelante dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Mucho. Dice, ¿qué aprovecha la circuncisión? En esa pregunta. Y dice, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Primero, la gran riqueza universal es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es todo el conocimiento que el mundo, no solamente Israel, que el mundo podemos tener hoy de Dios es por la palabra. ¿A quién le confió Dios esa palabra? Se la confió a Israel. Porque aquí viene Romanos 9 entonces. En Romanos 9 encontramos el complemento exacto de Romanos 3. Y va a decirnos en este relato que hace Pablo respecto de Israel en Romanos 9, dice, digo la verdad por el Señor y no miento. Mi conciencia me da testimonio mediante el Espíritu de que tengo una gran tristeza y una pena incesante en mi corazón, porque desearía yo mismo ser separado de Cristo por el bien de mis hermanos, mis parientes según la carne. ¿Qué tienen más a partir del verso 4? ¿Qué es lo que ellos tienen más y que el mundo no tiene? No dice que tenían, sino que tienen. En primer lugar, ellos son israelitas. En primer lugar, son israelitas, es decir, son descendientes de Israel. No son israelíes porque israelí es cualquiera persona que ha nacido y tiene ciudadanía de Israel. Claro. Aquí es israelita. En primer lugar, son israelitas. En segundo lugar, de ellos son la adopción, de ellos. Tercero, la gloria. Cuarto, los pactos o las alianzas. Quinto, la promulgación de la Torá o de la ley. Sexto, el culto. Y séptimo, las promesas de Dios. Estas 7 cosas menciona Pablo aquí y las complementamos, y una octava es que a ellos les fue confiada la palabra de Dios. La palabra que hoy tenemos, el testimonio que hoy tenemos de Dios, lo tenemos a través de Israel. De ellos son los patriarcas, de ellos son los profetas, de ellos fueron los reyes que tanto recordamos, en fin, de ellos en cuanto a la carne vino Cristo, lo que va a decir luego en el verso 5, en cuanto a la carne vino Cristo, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos, de Romanos 9:5. Entonces, todo esto es de ellos.
no era de ellos, es de ellos. Claro, Entonces es no de se ellos. puede, no se puede sacar a Israel. Y hay una razón por la que no se puede echar a Israel a un lado. Resulta que en el ejemplo que Pablo va a presentarnos en Romanos, en el capítulo 11, él cita un ejemplo muy práctico. Dice, Israel es el tronco. Israel es el tronco central. La raíz es Israel. ¿La raíz de qué? De todas las promesas, de los pactos, del trato de Dios con el hombre. Eso es Israel, de Abraham en adelante. No se puede quitar la raíz o arrancar la raíz y dejar las ramas vivas. Nosotros, los gentiles, hemos sido injertados en ese tronco, en ese olivo natural. Nosotros, siendo olivo silvestre, fuimos injertados ahí. Es la exposición que Pablo está haciendo en Romanos capítulo 11 del verso 12 en adelante. Está haciendo toda esa exposición usando unos ejemplos prácticos. Entonces, si alguien quita a Israel en este momento, no se puede quitar el tronco del árbol y que las ramas del árbol queden vivas. Israel es el tronco, raíz y tronco es Israel. Entonces, no hay forma. Si alguien quiere quitar a Israel, es borrar todo el programa de Dios con los seres humanos, no solamente con Israel, sino también con la iglesia y con el mundo. Entonces, ese es el problema. Pablo usa esta figura ubicando a Israel como las primicias, note, como la primera cosecha o como ocurría en el Pentecostés, Claro. las gavillas, Sí. aquellas espigas que maduraban antes, se cortaban y eran llevadas a que el sacerdote hiciera toda una ceremonia de agradecimiento que se hacía con esto, de acuerdo al libro de Deuteronomio en el capítulo 26, Levítico capítulo 23, entre otros. Pablo usa esa figura en Romanos 11, 16. Si las primicias comienzan en Abraham y esas primicias alcanzan hasta los primeros convertidos de la iglesia que fueron judíos. Claro que sí. Esas son las primicias. Y si esas primicias fueron santas, también las ramas son santas. Es decir, los que nacen a partir de esas ramas, ya sea por la parte física, por ser descendientes de Abraham, o por la parte de la fe, esas ramas están sustentadas por esa raíz que es la savia. Ejemplo, dice un comentarista, un estudioso de la Biblia, dice, antiguamente cuando un árbol de olivo se veía envejecido o de alguna manera había perdido su lucidez, su lozanía, entonces acostumbraban cortarle las ramas más afectadas que tuviera y en lugar de eso le injertaban ramas del olivo silvestre o del acebuche que llamaban, y eso le iba a traer una renovación al árbol. Se cita, por ejemplo, Israel estaba envejecido, muriendo de hambre, pobreza en los tiempos de Ruth. Vino Ruth, que es del olivo silvestre, y fue injertada en Israel a través de Booz. ¿Qué hizo eso? Eso oxigenó, le dio vida al árbol. Tanta vida le dio que de ahí vino Booz, y de ahí vino Isaí, y de ahí vino David, el más grande rey que haya tenido Israel en toda su historia. Entonces, mire cómo ese acebuche silvestre injertado aquí le dio vida al árbol. Pero quiere decir que con injertar a Ruth, todas las otras ramas fueron cortadas y desechadas. No desechó Dios a su pueblo. Para nada, claro. Cuando Pablo hace ese argumento, dice, hace esa pregunta, ¿ha desechado Dios a Israel? Dice no,
Yo soy israelita. Si Dios hubiera desechado a Israel, pues me hubiera desechado a mí. Yo soy israelita. Correcto. Entonces, no Claro. es que Dios haya desechado a Israel. Simplemente hay un endurecimiento transitorio de Israel. El endurecimiento de Israel no es definitivo, es solamente transitorio. Israel no cayó, como algunos dicen que Israel cayó de las promesas de Dios. Israel tropezó, es lo que Isaías está diciendo, tropezaron. Y tropezarse no significa caer. Una cosa es que haya 100%. tropezado Israel y otra cosa es que haya caído. Israel tropezó y en el efecto de ese tropiezo se encuentran en este momento. Pero eso es transitorio. Luego el programa de Dios sigue con Israel como está establecido en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Claro que sí, no, y es muy importante entender y tremenda explicación que usted da y como Pablo lo cita y lo habla tan claramente, es que, y yo creo que ya en unos momentos entraremos a lo que es la importancia de tener una interpretación adecuada, una hermenéutica adecuada de la Biblia, no solamente obteniendo de un verso o de otro verso y completamente. No se puede ignorar el testimonio del Antiguo Testamento a las cosas las cuales Dios ha dicho, específicamente con palabras tan fuertes y con declaraciones tan certeras, las cuales están prácticamente uniendo el futuro de Israel con la naturaleza de Dios mismo. Y eso es algo que yo, cuando yo enseño estos cursos en escatología, yo digo lo siguiente: si Dios no va a guardar su palabra a Abraham, ¿cómo sabemos entonces que nos va a guardar a nosotros la palabra que nos dio? Entonces, si no va a ser fiel a ellos, ¿cómo sabemos que va a ser fiel a nosotros? Y es algo tan importante entender y saber cómo el apóstol Pablo aquí, y quiero que también usted, Pastor Antonio, nos aclare también, el apóstol Pablo aquí no está hablando acerca de él siendo israelita y que ya que ahora es parte de la iglesia, pues ya el Señor se olvida de todos los demás judíos, sino que claramente, exactamente, claramente vemos que sí, hay judíos que participan y ahora hacen parte del nuevo pacto, ¿cierto? El cual nosotros los gentiles participamos del nuevo pacto, pero les recuerdo a todos los oyentes, el nuevo pacto no fue dado a los gentiles, el nuevo pacto fue dado a la casa de Israel, ¿cierto? Cuando habla Jeremías y cuando le habla a Ezequiel, le hablas a Israel. Este es el nuevo pacto que haré con ellos en aquellos días. Y haré un voto con la casa de Israel, dice en estos días. Entonces, nosotros participamos espiritualmente de ese pacto, de lo que es el nuevo pacto, por medio del nuevo nacimiento, pero no necesariamente significa que ahora nosotros anulamos la promesa que se le ha dado a lo que es la descendencia de Abraham. Entonces, yo creo que un exégesis, perdón, un eisegesis muy peligroso, y ya hablaremos un poco acerca de lo que produce estas interpretaciones, las cuales son muy erróneas e inspiran cierto espíritu y aire de no solamente antisemitismo, sino antibiblia, anticarácter propósito de Dios. Entonces, quiero que veamos un verso, Pastor Antonio, para que usted también lo pueda hablar un poco, que también habla acerca del propósito y del futuro de Israel. Y yo diría que este verso de Zacarías capítulo 8 se cumplirá en lo que es también con el contexto que vemos después del reino milenial, ¿no? Entonces, Zacarías capítulo 8, desde el verso 20, dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad y otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Pero nota lo que dice el verso 22. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, verso 23. En aquellos días que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto, a un
judío, a un judío, diciendo, iremos con vosotros, ¿para qué? Porque hemos oído que Dios está con vosotros. Tremendo verso ese. Y vemos que aquí sí hay dos pueblos, aquí sí hay dos diferentes personajes que están aquí. Obvio, aquí no estamos mirando lo que es la iglesia necesariamente, pero sí vemos un futuro con Israel y un cumplimiento de un reino milenial del cual usted y yo hemos hablado, que habrán gentiles en ese reino milenial. Entonces, Zacarías 8, esta porción bíblica, ¿sería correcto decir que hace parte de lo que es el cumplimiento del reino milenial o cómo se podría interpretar adecuadamente con el contexto completo bíblico? Mi hermano Andrew, Ujú. eh, el texto de Zacarías es un pasaje que está hablando de otro evento, está hablando de 10 naciones que van a tener un gobierno confederado en el nuevo orden mundial, ¿sí? Ok. Y ellos pues reciben la orden son la investidura de las naciones del mundo para que gobiernen al mundo. Los mismos 10 reyes de Apocalipsis capítulo 17:10 en adelante, en fin. Y ellos, estos reyes son gentiles. Ellos lo que van a buscar es un apoyo de una autoridad espiritual que ellos consideran espiritual y van a ir a Jerusalén. Eso es en el tiempo de la gran tribulación o de la semana 70 de Daniel. Perfecto, Y van a tomar del perfecto. manto a un judío y le van a decir, estamos con vosotros porque hemos visto que Jehová está con vosotros. Entonces, esta es otra cosa. Pero aquí sí quiero invitarlo a Isaías 60. ¿Por qué no damos una lecturita a Isaías 60? Y de ahí en adelante, 60, 61, todo eso es el trato de Dios con Israel, incluye los gentiles. Antes de ir a Isaías 60 rápidamente, pastor, solamente quería hacer algo aquí. Entonces, Zacarías 8 habla de la tribulación, lo cual prepara para Zacarías 14, el cual sí habla del reino milenial. Para Zacarías 12 y para Zacarías 14. Y Zacarías 14 sí habla de lo que es el reino milenial y las naciones viniendo y ofreciendo sacrificios a Jehová en lo que es una vez al año el acto. Entonces, Zacarías 8, y eso es lo importante, mire, eso es lo importante de leer la Biblia en su contexto. Zacarías 8 entonces habla de la tribulación, llevándonos al cumplimiento de lo que va a ser Zacarías capítulo 12, lo cual es prácticamente la segunda venida de Cristo, ¿correcto? Y Zacarías. Y el momento cuando los judíos reconozcan que Jesús Exacto. es el Señor. Amén. De Zacarías capítulo 12, verso 10 en adelante, y así. Sí. Pero hay en Isaías capítulo 60, Ujú. levántate y resplandece porque ha venido tu luz. He aquí la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán los pueblos y oscuridad las naciones. Mas en ti amanecerá Jehová. Está hablando de la gran tribulación. En la gran tribulación Israel se vuelve a Dios. Es lo que está diciendo. Levántate y resplandece, le está diciendo Dios a Israel. Porque ha llegado tu luz. He aquí que la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque habla luego de la oscuridad que cubre a los pueblos, la oscuridad que cubre a las naciones, mas en ti, en Israel, será vista su gloria. Amén. Amanecerá Jehová y en ti será vista su gloria. Y andarán las naciones. Eso es en el tiempo de la gran conversión de Israel que se da en el tiempo de la gran tribulación. Hay que recordar que con Israel en el tiempo de la gran tribulación se van a convertir naciones. Hasta aquí, el programa Dios con Iglesia es un programa que solamente incluye individuos, no naciones. No hay ninguna nación de la tierra que se haya convertido, ni esperamos que se vaya a convertir toda a la Iglesia del Señor. Los programas masivos, tanto la conversión de Israel como nación, no como individuos, hasta aquí, de los judíos se han convertido individuos, no la nación como tal. Cuando Israel se convierta como nación, que es en el tiempo que anunció
Isaías 60, Jeremías capítulo 30, verso 7, en aquel día espantoso y terrible que es la gran tribulación de la ira de Jehová, pero en ese tiempo de la ira se convertirá Jacob. Jeremías 37, lo que dijo Daniel en su capítulo 12, en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia cual nunca fue de que hubo antes, hasta entonces ni la habrá después. En aquel tiempo, le dice el ángel a Daniel, será libertado tu pueblo. ¿Libertado de qué? De ese estado de adormilamiento que tienen, que Isaías llamó estupor, que Dios les dio espíritu de estupor, Isaías capítulo 28, una especie de estado como si estuvieran anestesiados espiritualmente, pero ellos serán despertados de ese estado. Será despertado tu pueblo, le está diciendo Dios a Daniel en ese tiempo de gran tribulación que vendrá en el mundo. Entonces, esos son los textos que uno tiene que asociar para poder ver el cumplimiento que tendrá o que está teniendo hoy y que tendrá en el inmediato futuro. Espectacular, espectacular esa explicación. Y es tremendo como siempre cuando habla acerca de lo que es un tiempo de prueba o un tiempo de lo que es, de esta manera yo también lo he explicado, Pastor Antonio, el anticristo va a ser usado como una vara de juicio contra tres diferentes grupos de personas y la última de ellas sería en la gran tribulación, ya los últimos 3 años y medio de ese periodo de 7 años, y es en contra de los judíos de Israel. Y en este momento es cuando vemos nosotros ese dolor de ellos, y como usted lo decía, Isaías 60 nos habla acerca de esto, y ya el 63 nos habla acerca de lo que es la segunda venida, ¿no? ¿Quién es este que viene de Bosra? Entonces, esa línea, lo mismo que también lo vemos en Zacarías capítulo 8, la tribulación, y Zacarías capítulo 12, la segunda venida. Entonces, estamos mirando bíblicamente, contextualmente lo estamos mirando, que el testimonio del Antiguo Testamento verdaderamente es una promesa dada a Israel, la cual Dios va a cumplir y la cual Dios va a manifestar en su totalidad literalmente. Y esto se tratará más precisamente lo que es el reino milenial, cuando se cumple lo que es el pacto davídico, el pacto, el que se llama palestino, de territorio, ya el cumplimiento total, literal, de lo que se podría decir parcialmente está pasando ahora, ¿correcto? Sí, mi hermano Andrew, pero sería bueno hacer una pequeña reseña histórica para poder entender lo que está pasando hoy. Lo que está pasando hoy es muy difícil para muchas personas digerirlo, no solamente desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso, no es fácil de digerir. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que un pueblo esté aniquilando a otro pueblo, Israel acabando con la franja de Gaza, con tantos niños, con tantos ancianos, con tanta gente? Entonces, mucha gente no alcanza a digerir esto. Quisiera recordar una anécdota que me pasó, un hecho que me pasó a mí, una experiencia que viví. Muy recién inicié el ministerio. Muy recién iniciado el ministerio, salí a evangelizar una vez y de pronto en mi evangelismo pasé por una casa donde había mucha gente de seguridad. Pero yo de todas formas iba decidido a evangelizar, y a los de seguridad les comencé a testificar en una recepción de una mansión muy bonita. Y uno de ellos me dijo, ¿usted se atrevería a hablar con nuestro jefe? Le dije, si eso es posible, con él puedo hablar ya. Consígame una cita con él y yo hablo, si es posible ahora, con él. Tremendo. Y se fueron por allá a dialogar, y de pronto vino otro por allá de más adentro y me dijo, el doctor está dispuesto a recibirlo. Y entré, era la casa, nada menos, yo no sabía, era el presidente en ese entonces de la Corte Suprema de Justicia. ¡Wow! Tremendo, wow. El hombre me autorizó a ingresar porque tenía una pregunta bien difícil, que se la había hecho a muchísimas personas
en el mundo teológico, religioso, y nadie le había dado respuesta, y es una pregunta que el hombre tenía hacía 30 años. Entonces me dijo, mire, no es que yo esté interesado en el evangelio ni nada, sino que tengo una pregunta concreta. Yo soy abogado penalista, y como abogado penalista hay una cosa que yo no puedo digerir cuando pienso en Dios. Para mí Dios es un genocida. Wow. Y le voy a decir por qué. Yo leí allá en Primera de Samuel, capítulo 15, que Dios mandó a hacer un exterminio de un pueblo, matando ancianos, matando mujeres, matando niños, incluso matando hasta el ganado, matando los animales. Ese acto, visto por mí desde mi posición como penalista, eso es un crimen de lesa humanidad. Eso es un genocidio. Y si Dios mandó a Saúl para que hiciera eso, entonces Dios no es ningún santo, no es un ser justo, sino un genocida. ¿Para qué uso esto? Para que veamos la apreciación que muchos tienen en la mente y que los ha confundido, incluso a teólogos y pastores están confundidos con esto. Cuando el hombre me dijo eso, se quedó mirándome y yo estaba plenamente tranquilo. Es decir, Claro. él haciendo la exposición y a mí no me preocupa eso ni me asusta lo que él me está diciendo. Entonces, cuando él me dijo eso, le dije, hola, oiga doctor, qué importante es su pregunta. Pero quisiera, usted que es penalista, recordarle que en el año 2200 antes de Cristo, una civilización que se llamaron los casitas, que habitaron lo que posteriormente se llamaría Babilonia, estos habían desarrollado un sistema de aplicación de justicia y establecieron 100 reglas o 100 leyes. En esas 100 leyes que ellos establecieron, había una muy importante y eran las leyes que regulaban las guerras. Todo pueblo que fuera a ir contra otro tenía que avisarle mínimo con 2 meses de anticipado. Algunas veces acostumbraban a avisar con 1 año. Decir, mire, prepárense porque nosotros vamos a ir a guerra contra ustedes. Para que se prepararan. Si no estaban en condiciones de ir a la guerra, pues que anunciaran entonces anticipadamente que se rendían y no iban a la guerra. Simplemente se sometían. Pero había que avisarle, no se podía hacer ningún ataque a la mansalva porque se consideraba un delito grave y aleve que tenía que ser pagado de la misma manera. Recordemos que Jesús conocía esa ley. ¿Cuál reino va a ir a la guerra, un reino que tiene 5,000 combatientes? Sí. Va a ir a la guerra contra un reino que tiene 10,000 combatientes. Si antes no se sienta y hace cuenta si sí tiene con qué ir a enfrentar un reino que lo está doblando en efectivos, Claro. y si no, antes de que llegue el momento de la guerra, pues le pide condiciones de paz. Jesús citó esa ley. Es decir, esa ley la conocía Jesús y la conocía todo el mundo del Antiguo Testamento. Cuando Amalek, capítulo 17 del libro de Éxodo, hizo lo que hizo contra Israel, que venía recién salido de Egipto, recién cruzado el Mar Rojo, atacando de manera a la Por la mansalva retaguardia. y a leve, Sí, señor. no la parte fuerte de Israel, sino que escondidos en los riscos, esperaron que pasaran toda la gente fuerte. Y cuando solamente quedaron en un territorio donde no se podía trazar una línea recta, ni tampoco ancha, porque es un lugar que tiene riscos en todas las direcciones, un entramado de riscos rocosos, de tal manera que para el pueblo, un pueblo más o menos de 2,5 millones de habitantes, tenía que cubrir kilómetros de distancia. Claro. Kilómetros de distancia en un sendero estrecho. De tal manera que cuando esta gente salió a matar a los ancianos y a los niños,
la gente fuerte que podía auxiliarlos estaban a kilómetros ya adelante. Y eso fue lo que hizo Amalek. Por eso ese día Dios hizo jurar a Israel que no daría descanso a su alma hasta que no hubiera deshecho con la espada la memoria de Amalek. Eso fue lo que Dios les hizo jurar. ¿Por qué? Porque había cometido un delito gravísimo que estaba en contra de cualquiera de las leyes del mundo de aquel entonces, no de Dios, sino del mundo secular de aquel entonces, comenzando desde los casitas en adelante. Se consagró eso como si fuera poco en las 100 leyes grabadas en el Código de Hammurabi, la piedra esta, Sí, claro, claro. piramidal que hay. Ahí están grabadas y ahí está esa ley, de tal manera que era conocidísimo. Entonces, esa respuesta le di yo a este hombre. Tremenda respuesta. Estaba condenado al exterminio por estas personas. O luchaban o desaparecían del todo de la tierra, porque el propósito de Amalek era borrar a Israel de la historia. Claro de tal que manera sí. que Israel no tiene, o Josué no tiene una opción distinta por su pueblo, o luchar o bajar los brazos y que los maten a todos. Es Claro. una cuestión de supervivencia, pero aparte de todo fue precedido por un hecho aleve y cobarde que fue lo que hizo Amalek, atacando a la mansalva, a la parte más débil de Israel, cosa que estaba prohibido en las leyes del mundo desde el entonces, desde el año 2200 antes de Cristo. Cuando le dije esto, el hombre me dijo, usted me dejó desarmado, porque ahora yo qué le digo. Tremendo, Sí, tremendo. el hombre quedó desarmado. Eso para decir lo siguiente ahora. Israel lo que ha tenido que hacer ahora, lo que ha tenido que hacer prácticamente todo el tiempo, y especialmente a partir del 48, ha sido luchar por su supervivencia. No le han dejado otra opción. En el año 44, cuando no había nacido todavía el Estado de Israel, recordemos que nació la Liga Árabe integrada por 21 países, con el fin de que si se daba el hecho de que se aprobara la creación del Estado de Israel, exterminarlos enseguida en su nacimiento. Eso hicieron la Liga Árabe. Luego, de todas formas, nace Israel. Lo que le dieron a Israel las naciones fue un pequeño corral 65% desértico a orillas del mar Mediterráneo, al lado de una ciudad árabe llamada Yafo, que es donde hoy está la moderna Tel Aviv. Eso fue lo que le dieron a Israel, un pedacito, no es lo que hoy tiene Israel, sino un pedacito. ¿Por qué? Porque el resto se lo dieron a los palestinos, el resto lo tenían los palestinos. Y va a venir el deseo de todas las naciones de borrar a Israel, pero todos los intentos que hicieron fallaron. Israel tuvo que meterse ahí no porque le dieron la bienvenida, no, a balazos, en medio del balazo del combate tuvo que abrirse un espacio en ese lugar. En el año 64 van a ser la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. ¿Liberar a quién? ¿Y liberar de qué? Los árabes han visto a Israel como un invasor, Claro. como un agente extraño ahí en esa tierra. Entonces se crea la OLP para exterminar a los judíos, porque ellos siempre su meta ha sido exterminar a los judíos para que ese territorio integralmente sea de los palestinos. Entonces, Israel le ha tocado siempre luchar, o si baja los brazos, desaparece. Cuando Egipto encabezó el gran movimiento de países árabes conocido como el panarabismo, en el año 67, ¿cuál era el propósito que tuvieron los egipcios? Exterminar a Israel. Sí. Y por eso se dio la guerra de los 6 días, de junio 5 al junio 10 de ese año 67. Antes de comenzar la guerra, ya había gente danzando, celebrando el exterminio de los judíos en todo Egipto y en los demás países árabes.
solo que cuando comenzó la guerra se llevaron una sorpresa tremenda, porque no exterminaron a Israel, sino que casi Israel los extermina a ellos. Tenían programado acabar con Israel en 10 días y Israel casi acaba con ellos en 7 días, donde tuvieron que pedir condiciones de paz. Esa es la guerra, note estos números, esa fue la guerra de los 6 días. Después vino la guerra de los 18 días, que comenzó el 6 de octubre del año 1973 y que terminaría el 24 de octubre de ese mismo año. Duró 18 días. Esa guerra, también conocida como la guerra del Yom Kippur, es decir, del día de la expiación, los atacaron ese día y esta vez tenían el apoyo de la Unión Soviética, armamento, aviación, todo venido de la Unión Soviética para apoyar a estos países árabes para acabar con Israel. Y la misma cosa pasó. Es decir, Estados Unidos no pudo hacer mucho esa vez, porque Estados Unidos tenía comprometido la provisión del combustible para Estados Unidos venía de los países árabes para ese entonces. Y la amenaza que le hicieron a Estados Unidos, si apoyaba a Israel, le cortaban los servicios y la provisión de combustible y paralizaban a Estados Unidos. De tal manera de que Israel quedó prácticamente dependiendo de Dios. Pero en medio de todo eso, Dios le dio la victoria a Israel contra todos sus enemigos en 18 días. A partir de la caída de la dinastía Pahlavi o Pahlavi, de la que pertenecía el Shah de Irán, que fue derrocado en el 79 por el líder religioso Ruhollah Khomeini, un líder extremista religioso musulmán, que fue Ruhollah Khomeini, y que dio con el fin de todo lo que fue la dinastía de los Pahlavi, dándole muerte o haciendo huir, no le dio muerte, pero sí lo hizo huir del país al famoso Shah de Irán en el 79. Y a partir de ahí, hasta el 79, Israel gozaba de muy buenas relaciones con Irán. Y Irán gozaba de muy buenas relaciones con Estados Unidos, ya que la familia Pahlavi, tanto el papá de por allá en el 1920 y así, había sido bien amigo de Estados Unidos. Recordando que el papá de Pahlavi último, del Shah, fue el segundo país, Irán fue el segundo país en reconocer la creación del Estado de Israel en el año 48. Wow, entonces, tremendo, eso no lo sabía yo, Irán. Wow, Irán había apoyado la creación del Estado de Israel. Recordemos que Irán no es mucha árabe. Gente no sabe eso. Claro. Mucha gente que miren la historia, ahí está. Es que tremendo. Que miren la historia. Lo importante. Wow. Recordemos que Persia no fue enemigo de Israel por milenios. Basta dar un vistazo atrás. Antes fueron los que ayudaron para que regresaran otra vez a reconstruir. ¿Quién dio el decreto para que los judíos salieran de Babilonia y de Medo-Persia y volvieran a Israel a construir templo a Dios, según el decreto que aparece en Esdras capítulo 1 y en Segunda de Crónicas capítulo 36? Fue un persa. Ciro era un persa. Claro que sí, 100%. De tal manera de que los persas han apoyado hasta el año 79, apoyaron en cantidad de veces a Israel. Es más, hasta económicamente, ¿no? Si no estoy equivocado. Económicamente. Recordemos que cuando romanos y otros pueblos persiguieron a Israel, los persas permitieron que los judíos vivieran en su territorio, volvieran a vivir allá. Muchos de los judíos que aún hoy viven en Israel
nacieron en Persia, nacieron sí. allá. Yo tengo amigos aún que nacieron en Persia y que ahora viven en Israel, pero ellos vivieron allá, nacieron allá, vivieron y sus antepasados vivieron allá. Yo tengo varios amigos de ellos que nacieron en Persia. Es decir, Tremendo. hasta lo que, o Persia se llamó eso hasta el año 1935. En el año 1935 le cambiaron el nombre de Persia y le pusieron Irán. ¿Recuerda? Como le cambiaron el nombre a Anatolia y le pusieron Turquía en ese año 35. Turquía, sí, ¿Ah? sí señor, claro. Bueno, entonces vengamos a esto. Como esta clase gobernante extremista de los ayatollah, sí son enemigos número uno de Israel, Claro. porque ellos asumieron como suya la causa de los palestinos. Es decir, la causa palestina, Irán, a partir de esta clase religiosa, la asumió como si fuera su propia causa y comenzó a construir un plan, a desarrollar un plan para destruir a Israel, para borrar a Israel del mapa. Siempre fue el mensaje que tanto Ruhollah Khomeini como Ali Khomeini, que es el actual, porque Ruhollah muere en el 89, y le sucede el actual Ali Khomeini, que es el que sucedió a Ruhollah, al fundador de ese Estado Islámico en Irán. El tanto del anterior como de este, el plan y lo que ellos vociferan por todas partes es que hay que borrar a Israel del mapa, que no existe en la tierra más el nombre de Israel. Note esto, una profecía cumplida del Salmo 83.3 83, y sí, señor. 83.4. Es una profecía que está en la Biblia. ¿Por qué borrar el nombre de Israel? Y que en lugar de Israel exista Palestina. Eso es lo que muchos teólogos tampoco han podido digerir. Y esto hay que digerirlo bien. El día que desaparezca el nombre o el Estado de Israel como tal, Israel es el único Estado que tiene implícito el nombre del Dios de Abraham. Porque Isra en hebreo es luchar, pero Él es Dios. Es Dios, sí, señor. Él es Dios. Isra es luchar, por eso nació ahí. ¿Por qué le cambió Dios el nombre a Jacob y le puso Israel? Porque has luchado con Dios. Sencillamente por eso. Ahí están las dos palabras. Borrar el nombre de Israel incluye borrar el nombre de Dios de toda la tierra. He ahí, y lo que están diciendo ahí, o lo que dice ese salmo. Recordemos que eso no es nuevo. En el año 135, Adriano expulsa, quiebra la última resistencia judía que había encabezado un falso Mesías, un falso Cristo, que fue Barjabas, un hombre que se hacía pasar por el Mesías y que iba a conquistar el mundo para Israel derrotando a los romanos, y monta esa última rebelión, la tercera gran rebelión de los judíos, que se da en el año, la primera 66 al 70, y la otra en el 115 al 117 de la era, y la última en el 132 al 135. Sí, 35. Cuando sacaron al último judío de esa tierra, aconsejaron los asesores y consejeros de Adriano, le aconsejaron borrar el nombre de Israel de esa tierra. Por eso, buscando entonces cómo llamar esa tierra para que desapareciera el nombre de Israel, reemplazar el nombre de Israel, entonces leyeron en los escritos de Herodoto, un historiador griego, historiador griego, que había dicho que en esa tierra, antes de que llegaran los judíos ahí, que llegara Moisés a esa tierra o llegara Josué a esa tierra, una de las tantos dioses que habían venerado ahí los cananeos era la diosa Palabi. Entonces, que era una diosa muy adorada por los antiguos cananeos. Y le dieron el consejo a Adriano que le pusiera el nombre de esa diosa
para que el nombre del Dios de Israel desapareciera de la tierra y en lugar apareciera el nombre de una diosa pagana. Por Tremendo. eso le llamaron Palestina en honor de la diosa Palabi. Eso es en el año 135. Ahí quitaron el nombre del Dios de Israel de la tierra. ¿Y cuándo vuelve a aparecer el nombre del Dios de Israel en la tierra? En el 48, cuando se crea el Estado de Israel en ese mayo 14. Otra vez vuelve a estar el nombre del Dios vivo en algún lugar de la tierra. ¿Qué es lo que han querido estos árabes y palestinos y encabezados por Irán? Borrar el nombre de Dios de la tierra, no solamente borrar el pueblo, la descendencia de Abraham por la línea de Isaac, sino borrar el nombre de Dios de la tierra. Eso es contundente. Tremendo. El pueblo de Israel, así hoy estén endurecidos, siguen siendo un pueblo que tiene vigentes las promesas de Dios porque Dios no ha renunciado a su pacto. Le dice Dios por qué. En Ezequiel capítulo 38, del verso 16 en adelante, Dios le dice a ellos, mire, yo los voy a librar a ustedes, hablándole de la última o de la gran confederación de naciones, la más grande de la historia, que es la invasión de Gog y Magog, descrita en Ezequiel 38 y 39. Dice que Dios los va a librar a ellos, no por ellos, sino por el pacto que Dios hizo a Abraham y por su santo nombre, que ha sido manchado entre las naciones. Dios le cumple a ellos, no porque sean buenos o malos, sino porque le hizo un juramento, un pacto, una promesa a un amigo que fue Abraham. Y las promesas de Dios primero se cumplen. Y si es a un amigo, con mucha más razón. Eso es tan importante entenderlo. Y por eso lo que decíamos anteriormente, cuando usamos estas interpretaciones erróneas de la Biblia y no tenemos una observación adecuada de todo el testimonio bíblico de ambos testamentos, estamos yendo en contra del carácter mismo de Dios. Es que la naturaleza misma de Dios está ligada a la promesa a la cual Dios, aún no vemos el escritor de Hebreos cuando habla acerca, dice que Dios no miente. ¿Con qué iguala ese que Dios no miente? Con la promesa que le hizo a Abraham. Entonces es tan importante entender y ver, y lo que me gusta mucho, Pastor Antonio, es que note, mire, de esta manera también yo lo enseño. La hermenéutica no solamente es interpretación y aplicación, sino que la hermenéutica también tiene una observación que se debe hacer, y una observación cuidadosa, adecuada, la cual no debe tener unos prejuicios, unas presuposiciones diferentes o separadas y tratar de incrustarlas, porque otro elemento que me gustaría también que usted pudiera tocarlo es la excusa que algunos usan para poder, y mire, y aunque no digan directamente que es teología de reemplazo, que es una herejía, ¿cierto? Que si yo podría decirlo abiertamente, es una herejía. No dicen teología de reemplazo, pero están hablando en términos y en lenguaje de teología de reemplazo. Hablan y dicen, no, es que el sionismo moderno, y ponen que videos de judíos, de rabinos, que dicen que no, que ellos no reconocen el Estado de Israel y no reconocen el territorio, que eso no es conforme a lo que dice la Torá. Al final del día, estudie, por favor, qué es lo que creen los judíos y cómo ellos siguen el Talmud más que la Torá y que la Tanakh. Es que, ¿cuál fue el problema que tuvo Jesús con los fariseos y con los saduceos? Que estos habían olvidado, ellos estaban tan involucrados en sus propias interpretaciones de los textos que ya tenían sus propios. Que habían reemplazado el mandamiento de Dios por su tradición. Eso, por sus tradiciones. Entonces, si Jesús los confronta a ellos de esa manera, por ellos hacer eso, ¿cómo nosotros ahora, siendo parte de la iglesia, teniendo la revelación completa de la palabra, nos dejamos llevar por esas mismas personas que siguen completamente ciegos con sus propias tradiciones y con sus propias interpretaciones? Y poner videos que no, que este judío dice lo otro, que este rabino dice ese, que ni los judíos mismos reconocen el Estado de Israel y lo que pasó, sino que ellos hablan en contra del sionismo. Ahora, mire, es algo importante saber.
Claro que sí, hay agendas políticas, Pastor Antonio. Hay agendas políticas. Hay designios políticos, ¿cierto que sí? Hay política que se hace y aún en Israel. No estamos hablando y diciendo que la palabra de Dios está igualada a los dichos de Netanyahu ni nada de eso. Pero una cosa es la política de ese país, la política humana, la cual los va a llevar a hacer un pacto con un anticristo en un día, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero otra cosa son las promesas de Dios, las cuales están ligadas por, como lo leímos en Salmo 105, 1000 generaciones, ligadas a una nación la cual Dios va a cumplir. Quiero que hable un poquito acerca de eso, hermano Antonio. El sionismo moderno, la agenda política y la separación que hay entre esto y lo que es la palabra de Dios claramente dicha. Una cosa más antes que usted nos explique eso. Usted hablaba acerca del nombre de Dios en la tierra. Qué tremenda explicación tan hermosa. Y esto de Paladino, yo me acuerdo acerca de lo que pasó en el año 135 con Ardiano y el nombre de Palestina, de dónde salió. Y no quiero sobre espiritualizar nada porque también alegorizar las cosas no es adecuado. Pero quiero también sí decir algo como una aplicación espiritual. Imagínense, Palestina como ese nombre está levantando el nombre de una diosa falsa, pagana. Y cuando sale el nombre de Israel y quiere ser borrado el nombre de Israel, es como borrar lo que Salomón hizo cuando él dedicó el templo. ¿Se acuerda lo que Salomón hizo cuando dedicó el templo? Él dijo que el nombre de Jehová estaría establecido. Y él habla acerca de esto. Entonces, tremendo cómo es tan importante poder entender las implicaciones que hay y no dejarnos llevar nosotros por interpretaciones erróneas de lo que es la palabra, pero un poco acerca, porque ya el tiempo se nos está acabando, Pastor Antonio, el sionismo moderno, la diferencia que hay, no dejarnos llevar, porque si los judíos dicen, y yo he visto los videos, judíos ortodoxos que están en contra de Israel, que están en contra de lo que es el Estado de Israel, ellos no creen en el año 1948, lo que dice Isaías capítulo 66, verso 8, nacerá una nación en un día, una vez, no, que eso no es cumplimiento. Ahora, ellos también son los mismos los cuales Jesús reprendió por ser tradicionales y estar en sus interpretaciones antibíblicas y anteproféticas en ese entonces. ¿Cuál es la diferencia aquí? A ver, hermano, hay que retroceder un poquito al tiempo y ver cómo nace lo que hoy se conoce como el sionismo. Y eso equivale a irnos al año 1897, cuando Teodoro Hess, que es el fundador del actual sionismo en el mundo, cansado él de que ellos fueran en todas partes, fueran tratados como extranjeros, como un estorbo entre las gentes, eran odiados, los habían hecho el objeto de odio de la gente, y ellos decían, la única solución que tenemos es si llegáramos a tener un estado propio. Es decir, así sea un pedacito de tierra, pero que podamos decir, ese es nuestro lugar. Y comenzaron, pues esto no nace solamente ahí en la convención que se da en Suiza, sino en ese 97, sino que esto pues había venido con tiempo preparando esto, Teodoro Hess, concientizando a muchos judíos de que comenzaran a luchar por eso. Pero al consultar a una buena parte de judíos dónde les gustaría tener ese pedacito de tierra, porque les ofrecieron en varias partes del mundo, pero ellos dijeron que ese pedacito de tierra tenía que estar en Sión. Sión es un monte cerca de Jerusalén, que debía de ser en Sión o en sus alrededores. Por eso se llamó sionista, porque su aspiración era a tener un pequeño estado, así fuera pequeño, pero que incluyera el monte de Sión, que es uno de los montes que está alrededor de Jerusalén. Pastor Antonio, una pregunta rápidamente aquí que usted haciendo esto para aclarar esto a los oyentes. ¿Esto concuerda con la descripción que Dios le da a Abraham acerca del territorio que le daría a él y a su descendencia? ¿O este Sion está afuera de esto? Inicialmente, lo de Teodoro Hess no está pensado
en Josué capítulo 1. Ok. Josué capítulo 1 es donde Dios le dice a Josué cuál será el territorio que ellos tendrán. Es un territorio que se extiende desde arriba, desde el Hermón, y que se va a extender hasta el Éufrates abajo, es decir, una extensión que incluye a su paso gran parte de lo que es Siria, lo que es el Líbano, en fin, Masivo, hace masivo, parte de sí. de todo el territorio que Dios le prometió a Israel. Ellos en ese momento no estaban pensando en la geografía, pues, de lo que Dios les prometió a Josué en el capítulo 1. Están pensando en tener un pequeño lugar en la tierra que puedan decir, este es nuestro estado y aquí está nuestra identidad. Y no ser unos extranjeros por las naciones, estorbando entre las naciones. Esa fue la idea de Teodoro. Y con eso se va a formar el sionismo. El sionismo inicialmente, ¿quiénes lo van a seguir? Los judíos, tanto los askenazi, que son los que están en Alemania, Polonia y hasta Rusia. Todos esos judíos que están en esa franja del mundo son los que abrazan primero, pues no todos, pero una gran parte de ellos van a abrazar la idea de Teodoro. Y con el paso del tiempo, algunos judíos también de los sefardíes, de la otra línea ya de España, Portugal y en fin, Europa, ya para la parte sur de Europa, se van a sumar a esto, pero no eran tantos. Una gran parte de los judíos, la mayoría de los judíos, se mantuvieron escépticos, nunca creyeron en ese proyecto de Teodoro Hess y nunca lo aceptaron. Más fácil, judíos incluso que habían sufrido en Rusia y con el tiempo, a partir del año 1922, se habían hecho comunistas en la antigua Unión Soviética, en todo eso. Sin embargo, a pesar de su ideología, abrazaron la idea de Teodoro Hess. De ahí que la teoría o el plan, el proyecto sionista de Teodoro, fue abrazado por muchos judíos, no por todos. Judíos de todas las clases, pero no por todos los judíos. Desde ahí viene la gran división. Entonces, y hasta el día de hoy, eso se mantiene. Hay judíos que aún están en Israel, que viven en Israel, pero no creen en lo que fue el proyecto de Teodoro. Por eso, hay judíos que viven en Israel y son enemigos de Netanyahu, por ejemplo. Sí, Netanyahu se ha sostenido ahí por sus éxitos militares. Si no hubiese tenido los éxitos militares que ha tenido, lo habrían bajado y lo tendrían en una cárcel. ¿Quiénes? Claro. Los mismos judíos. Porque mire cómo están divididos. ¿Cómo están divididos? Unos judíos, un sector del judaísmo que está en Israel, no solamente los que están en Estados Unidos, sino los que están en Israel. Ellos no les interesa la guerra. Ellos no han visto allá en la distancia que corren el riesgo de ser exterminados otra vez por los palestinos y los países árabes. Ellos no ven eso. Ellos creen que pueden vivir en paz con los palestinos y con los árabes y que no se necesita la guerra. Por eso le han estado presionando a Netanyahu desde el principio de que tiene que que pare la guerra y que busque negociaciones por otro camino para buscar liberar a los secuestrados. Ese es un sector, por cierto, grande y le han hecho huelgas, manifestaciones, protestas a Netanyahu y a todo su gobierno. Hay una línea moderada que está de acuerdo con la guerra, pero moderadamente. Y hay una línea que es una línea extrema, es el ala extremista también que tiene, que ellos quieren no solamente que haya un alto al fuego con Irán, con Gaza o con los gazatíes o con Hamas y con Hezbollah, en fin, sino que quieren el exterminio total de toda esta gente. Es decir, acabar de una también con todos los gazatíes y seguir incluso la guerra con Irán hasta exterminar a Irán. Ese es el ala más extremista que también está presionando a Netanyahu. Ellos no estuvieron de acuerdo con el alto al fuego con Irán.
no están de acuerdo de que Estados Unidos e Israel estén negociando en este momento un alto al fuego con Hamas. Ellos quieren que la guerra siga a todo vapor hasta exterminar a los gazatíes del todo. Entonces, esas tres corrientes, entre otras, son las que hoy se mueven en Israel y se mueven en el mundo. En cada una de estas corrientes, desde luego, hay rabinos, hay líderes religiosos que a la vez de religiosos son líderes políticos. Ellos no han diferenciado, sus opiniones religiosas no están separadas de sus opiniones políticas, sino que están mezcladas, han hecho un sincretismo entre religión y política, y entonces ellos cada quien exponen sus argumentos por su lado, pero eso en nada afecta lo que Dios le prometió a Israel. Exactamente. Porque además Pablo, en los tiempos de los romanos, Pablo le tocó combatir contra esos que se envanecieron diciendo Israel ya no existe, aquí existimos somos nosotros, los famosos, la famosa teoría de la suplantación, que Dios que Dios reemplazó a Israel por la iglesia. Eso es una absoluta mentira. La iglesia es la iglesia y no tiene nada que ver con Israel. Israel 100%. Es una nación con promesas terrenales. La iglesia es un programa de Dios para unas personas tomadas de entre las naciones con promesas espirituales y celestiales. Perfecto. Que es distinto al programa de Dios con Israel. Entonces, eso hay que distinguirlo ampliamente. Por eso Pablo le escribe en Romanos 11, quiero escribirles esto para que no sean arrogantes en cuanto a los judíos. Porque esa arrogancia, son esos arrogantes los que dicen que Israel solamente sirvió para traer al Mesías al mundo y que se acabó, y que ya Israel no existe y que no le importa a Dios. Eso es mentira. Esa era la arrogancia que Pablo combatió en Romanos capítulo 11, exponiendo todo el programa de Dios, tanto el por qué Israel está ahora en ese adormecimiento, pero ¿cuándo despertará Israel? Cuando entre la plenitud de los gentiles, Dios se volverá a Israel. No es que lo acabó y como ya se acabó Israel no existe. No, versos 25 y 26 de Romanos 11. Dios en su momento se volverá a Israel. Concuerda con lo que había dicho también el libro de Amós, capítulo 9, verso 11. Cuando llegue el momento, Dios restaurará el tabernáculo de Dios que está caído. Para que el resto de los hombres busque al Señor. Eso lo citó Jacob en Hechos capítulo 15, verso 14 en adelante. Ya vosotros sabéis cómo Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Amén. Entonces, Dios ha visitado a los gentiles para tomar un pueblo para su nombre, pero no ha reemplazado a Israel por esos gentiles. Simplemente ha visitado, pero ahí sigue diciendo Santiago, dice Jacob, sigue diciendo, citando a Oseas, Amós, 9, 11 y 12, dice, pero vendrá de Sión el libertador, que libertará a Israel y restaurará el tabernáculo de David que está caído. Entonces, no lo reemplazó Dios a Israel, no ha cesado Dios las promesas, no ha renunciado a las promesas para con Israel, simplemente están en pausa, mientras Dios cumple el programa con los gentiles. Es un programa que simplemente está en pausa. Exactamente. No, perfecto. Qué tremenda explicación y yo quiero que notemos que la importancia que es, comenzamos nosotros con la explicación textual, vimos el texto, lo analizamos, después hicimos una observación histórica, vimos la historia, el pastor Antonio ha explicado la línea de la historia completamente de una manera tan espectacular, también vimos elementos aún tradicionales y culturales. Todo esto hace parte de una observación adecuada de poder nosotros ahora ya interpretar
y aplicar la Biblia adecuadamente, ¿no? Honestamente, qué presentación tan tremenda. Estoy tan agradecido con el Señor porque la palabra de Dios es tan clara. Y aunque traten algunas personas de no explicarla adecuadamente o crear teorías falsas, el Señor siempre es muy claro y tiene a maestros como usted, Pastor Antonio, que nos ayuden a poder entender y poder darle una definición adecuada a lo que es la inspiración de Dios. Dios es perfecto en todo lo que Él hace y su plan es maravilloso y le damos gracias a Dios. Nosotros no queremos ser judíos, no tratamos de ser judíos, como el hermano Antonio dijo, nosotros somos la iglesia y disfrutamos de beneficios espirituales, los cuales no cambiaría yo por nada en el mundo. Entonces, hermano Antonio, muchas gracias por este tiempo, por esta explicación que usted nos ha dado. Gracias por tomar el tiempo de estar con nosotros. Como lo dije al comienzo, el hermano Antonio Restrepo es el director de la Escuela de Jesús. Así lo puede encontrar usted por las redes sociales. También lo pondremos aquí para que usted lo pueda ver. El enlace estará con este video. Ahí el hermano Antonio habla en profundidad y explica tanto diferentes elementos bíblicos, no solamente de la escatología, pero de muchas otras. Yo sé que el Señor también nos bendecirá para que el hermano Antonio continúe a estar con nosotros aquí en AOBI Podcast para hablar acerca de otros lemas. Pero hermano Antonio, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por esa explicación. Le doy gracias a Dios por el conocimiento que le ha dado. Qué bendición para mí siempre tener conversación con usted, Pastor Antonio. Muchísimas gracias, hermano. No, a usted las gracias por tenerme en cuenta para un programa tan importante que esperamos que sea útil, que ayude especialmente. Buscamos con esto ayudar a muchos hermanos que quedaron ahí confundidos sin saber qué posición tomar, si ponerse al lado de Israel o en contra de Israel por las presiones políticas y religiosas del mundo. Pero uno, por encima de presiones religiosas y políticas, uno tiene que estar en el centro, y el centro es lo que Dios ha dicho en su palabra y el programa que Dios tiene con la iglesia y el programa que Dios tiene con Israel. De ahí, mi hermano Andrew, que no, el aporte de este humilde servidor es con mucha humildad. Lo hago con mucha humildad, lo hago con el único propósito de contribuir en algo, ayudar a algunos que están confundidos en este aspecto. Muchas gracias, Pastor Antonio. Muchas gracias por todo eso. Y las últimas palabras que le quiero dar a los oyentes es, haga lo que hicimos nosotros en este programa. Mire la palabra, estúdiela, no solamente agarra 1 o 2 versos, y también, aún de esta grabación y de otras personas las cuales usted a lo mejor sigue, a lo mejor en las redes sociales, antes de poner un like, antes de poner una aprobación de algo, ¿por qué no mira bien lo que esa persona está diciendo? Míralo por los ojos de la palabra, así como lo hicieron los judíos que estaban escuchando a Pablo en la sinagoga de Berea, en Hechos capítulo 17, verso 11, que ellos, después que escucharon a Pablo, escudriñaron en la palabra para ver si las cosas que Pablo decía eran correctas. Entonces, muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Amén. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.